Liturgia para hoy viernes 3 de febrero. San Blas, obispo y mártir, o San Óscar, obispo. San Blas y San Óscar. Blas fue obispo de Sebaste, Armenia, por unanimidad del pueblo y el clero. Cuando es desatada la persecución por parte del emperador, se refugió en una cueva. Sin embargo, fue descubierto y martirizado hacia el año 316. San Óscar fue el evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven, hacia el año 865, agotado de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo. Antífona. El Señor le dio un duro combate para que aprendiera a vencer, porque la sabiduría es más poderosa que todas las cosas. Oremos. Escucha, Señor, a tu pueblo, que con la ayuda del mártir San Blas te suplica que nos conceda disfrutar de paz en esta vida temporal y alcanzar el abrigo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículos 1 al 8. Hermanos, conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a ángeles. Acuérdense de los presos como si estuvieran presos con ellos, de los que son maltratados como si estuvieran en su carne. Que todos respeten el matrimonio, el lecho nupcial, que nadie lo mancille, porque a los impuros y adúlteros Dios los juzgará. Vivan sin ansia de dinero, contentándose con lo que tengan, pues Él mismo dijo: nunca te dejaré ni te abandonaré. Así tendremos valor para decir: el Señor es mi auxilio, nada temo. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Acuérdense de sus guías, que les anunciaron la palabra de Dios. Fíjense en el desenlace de su vida e imiten su fe. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla. Si me declaran la guerra, me siento tranquilo. El Señor es mi luz y mi salvación. Él me protegerá en su tienda el día del peligro. Me esconderá en lo escondido de su morada. Me alzará sobre la roca. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso. La guardan y dan fruto con perseverancia. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo, quedaba muy perplejo
aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida, a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de sus guardias que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oremos. Te pedimos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que, al recibirte a ti mismo, nos inflamen con aquella llama de tu amor, gracias a la cual San Blas superó los tormentos corporales, por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. El que pierda su vida por mí, dice el Señor, la encontrará para la eternidad. Oración después de la comunión. Los misterios sagrados que recibimos, Señor, nos den aquella fortaleza de ánimo que hizo al mártir San Blas fiel a tu servicio y vencedor de los tormentos, por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, luz que iluminas mi vida interior, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame. Dime qué debo hacer, ordéname y condúceme en todo lo que digo y hago. Hazme conocer y cumplir la voluntad divina en lo cotidiano de la vida y descubrir la fuerza espiritual que tiene la palabra del Evangelio. Amén. Lectura. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Estamos llegando al final de la carta a los Hebreos. Después de la teología, el escrito termina con recomendaciones muy concretas y variadas para la vida de la comunidad cristiana. Conserven el amor fraterno y no olviden la hospitalidad. Pone como motivación tomada del Antiguo Testamento el ejemplo de Abraham, que acogió muy amablemente a los 3 viajeros, que resultó que eran ángeles del Señor o el Señor mismo. Acuérdense de los presos y de los que son maltratados. Solidarícense con ellos. Que todos respeten el matrimonio, porque Dios quiere la vida matrimonial dignamente vivida. Vivan sin ansia de dinero. La avaricia, que es la idolatría del dinero, es una de las cosas que más se debe evitar. Al contrario, confórmense con lo que tengan, con una cierta austeridad en la vida, poniendo la confianza más en Dios que en los dineros ahorrados. Acuérdense de sus jefes, los que les anunciaron la fe y han vivido una vida de fe digna de imitación. Y finalmente, la afirmación cristológica que da consistencia a todo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es el modelo supremo de todo cristiano. Es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. La figura de Juan el Bautista es admirable por su ejemplo de entereza en la defensa de la verdad y su valentía en la denuncia del mal. De la muerte del Bautista habla también Flavio Josefo, Antigüedades Judaicas, que le atribuye al miedo que Herodes tenía que pudiera haber una revuelta política incontrolable en torno a Juan. Marcos nos presenta un motivo más concreto. El Bautista fue ejecutado como venganza de una mujer despechada, porque el profeta había denunciado públicamente su unión con Herodes. Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano.
Herodes apreciaba a Juan a pesar de esa denuncia y lo respetaba sabiendo que era un hombre honrado y santo. Pero la debilidad de este rey voluble y las intrigas de la mujer y de su hija acabaron con la vida del último profeta del Antiguo Testamento. Para meditar. Todos los consejos son de actualidad para el cristiano de hoy. La motivación que nosotros hemos recibido del mismo Cristo para la caridad y la hospitalidad es que en la persona del prójimo vemos su misma persona. A mí me lo hicieron. Cuando el catecismo ejemplifica en qué clase de personas tenemos que ver de modo especial a Cristo, nombra a todos los pobres, los enfermos y los presos. La exhortación a evitar el adulterio y todo otro atentado contra la santidad de la vida matrimonial sigue teniendo plena actualidad. Cuando los cristianos, como los contemporáneos de la carta, vivimos en medio de un mundo de costumbres no ciertamente inspiradas en el plan de Dios, que espera de los esposos una espiritualidad de auténtica santidad, lo mismo que la recomendación de evitar la avaricia, tentación que puede afectar a todos, laicos, religiosos y sacerdotes, el respeto a los pastores de la comunidad, con una mirada llena de fe y deseo de ayudarles y aprender de ellos. No es tampoco superfluo en las relaciones interpersonales de la comunidad cristiana. De Juan aprendemos sobre todo su resiedumbre de carácter y la coherencia de su vida con lo que predicaba. El Bautista había sido siempre con la verdad por delante en su predicación al pueblo, a los fariseos, a los publicanos, a los soldados. Ahora está en la cárcel por lo mismo. Preparó los caminos del Mesías. Jesús predicó incansablemente y con brío la conversión. Mostró claramente al Mesías cuando apareció. No quiso usurpar ningún papel que no le correspondía. Él tiene que crecer y yo menguar. No soy digno ni de desatarle las sandalias. Cuando fue el caso, denunció con intrepidez el mal, cosa que, cuando afecta a personas poderosas, suele tener fatales consecuencias. Un falso profeta que dice lo que halaga los oídos de las personas, tiene asegurada su carrera. Reflexionemos. ¿Cómo ejercemos la libertad que Dios nos dio? ¿Colaboramos en la promoción de la justicia, la verdad, la libertad y el bien en el mundo? Oremos. Padre, que elegiste a Juan el Bautista para colaborar en tu plan de salvación, danos tu gracia para seguir su ejemplo. Amén.